Me presento, mi nombre es Leonardo Iraola, tengo 30 años, estoy felizmente casado, ya 2 años de casado y junto a mi esposa perseveramos y prestamos nuestro servicio en la renovación carismática de la diócesis de Jujuy. Y citando a San Juan Pablo II en esta encíclica maravillosa que es Dominum et Vivificantem, sobre la acción del Espíritu, una enseñanza maravillosa del magisterio de la Iglesia que deberíamos conocer todos, quisiera citarlo y decir que, así como Pentecostés era la fiesta de ofrecer las primicias de las cosechas de los campos a Dios, en el Nuevo Testamento, después de la predicación de Pedro, Pentecostés es en donde la Iglesia le ofrece al Señor la primicia de la evangelización de las naciones. Yo quisiera hablar de 2 nociones claras y fundamentales que considero que nos van a brindar mucha claridad y mucha fuerza, mucho ánimo en nuestro caminar como corriente de gracia. En primer lugar, quisiera tomar una noción clara y fundamental del Evangelio de Marcos, particularmente del envío de Jesús a sus discípulos, y las otras nociones las voy a tomar del apóstol San Pablo. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, a partir del versículo 14. Es la última aparición de Jesús a sus discípulos que nos cuenta Juan Marcos en su Evangelio. Dice así: por último, es decir, la última aparición, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe, por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Primera noción del Señor, falta de fe. ¿Dónde está la fe de los discípulos? ¿Dónde está la fe de la corriente de gracia? ¿Queremos volver a ver al Señor en gloria, en la evangelización con poder? Escuchemos lo que nos dice ahora. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niega a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Amén. Hay 3 cosas claras que hace Jesús con sus discípulos. La primera es reprenderlos por su falta de fe, animarlos a creer, animarlos a confiar, animarlos a dar el paso de fe, animarlos a correr el riesgo de la fe, de creerle al Señor, de creer en las promesas del Señor. Lo segundo es enviarlos, y enviarlos en el poder del Espíritu, enviarlos diciéndole: estas señales los van a acompañar. Sanarán a los enfermos, expulsarán a los demonios, hablarán nuevas lenguas, y si les quieren hacer daño, no les podrán hacer daño. En síntesis. Y ellos salen a predicar, salen a anunciar, y son acompañados por distintos signos y milagros, nos dice la palabra, que confirman el mensaje del Señor. En este sentido, quisiera decir que evangelizar, según nos plantea el Señor aquí, según nos propone Jesús en este envío final que hace en el Evangelio de Marcos, es evangelizar en el poder. Citando a un gran sacerdote, teólogo, misionero, predicador que hemos tenido en la historia de nuestra corriente de gracia, el padre Emiliano Tardif, que ya tiene su causa de canonización abierta, que ya está camino a los altares, él nos dirá lo siguiente en su libro, en su bestseller, Jesús está vivo. El padre Tardif dice que el centro del mensaje de Jesús es que el reino de los cielos está aquí. Y lo que confirma, acompaña y respaldan las palabras de Jesús son los signos que acompañan a la evangelización del Señor. Son los signos que acompañan al ministerio de Jesús.
En segundo lugar, tomaremos las claridades y las nociones fundamentales que el apóstol San Pablo le enseña a los corintios sobre la evangelización, sobre el contenido de la evangelización y el modo de llevar adelante la evangelización. Y leemos también de la primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5, y Pablo nos dice lo siguiente: Pues yo, mis hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, para cuando fui a evangelizar, no llegué con oratoria ni con grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús el Mesías y el Mesías crucificado. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Y mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder, para que su fe no se apoye en teorías humanas ni en sabiduría humana, sino que se apoye en el poder de Dios. Pablo nos dice, el contenido es la cruz del Mesías. Jesús el Mesías y el Mesías crucificado. La locura de la cruz. Ese es el contenido de nuestra evangelización. ¿Y cuál es la forma? No con grandes recursos, no con gran oratoria, dice Pablo. Yo me mostré tímido ante ustedes, tembloroso ante ustedes. Mis palabras no contaron con grandes recursos, para que su fe no se apoye en teorías humanas, en palabras humanas, en discursos humanos, en sofismas humanos, en grandes articulaciones o argumentaciones humanas, sino en una experiencia real y fundante del poder de Dios. Pablo aquí nos dice, mis hermanos, que el contenido es Jesús, es el Mesías, es la locura de la cruz, y que la forma es en el poder del Espíritu. Quisiera que esta noche la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, en el envío de Jesús, y las palabras del apóstol a los corintios nos animen, nos exhorten, nos motiven y nos enciendan para poder estar abiertos, dispuestos, con el corazón dócil a la recepción de los dones y carismas que el Señor le ha dado a la iglesia. Bien sabemos que la renovación carismática no le trae nada nuevo a la iglesia, sino que renueva en la iglesia lo que en la iglesia hay desde siempre. Es nuestra misión. Somos nosotros los que formamos parte de esta corriente, lo que hemos tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu, lo que hemos vivido seminarios de vida, lo que hemos tenido ese encuentro maravilloso con el Señor que nos ha sumergido en el Espíritu Santo y el fuego. Somos nosotros los encargados, según dice Juan Pablo II, de compartir esta experiencia con toda la iglesia, en la catequesis familiar, en la Cáritas diocesana, en la preparación de los cursillos para novios, con la Legión de María, con los Boy Scouts, con la Acción Católica, con todos los que formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sea usted con su grupo de oración, predicando en un merendero, en un comedor, donde hay gente necesitada, carenciada, y el Señor respaldando todo con su providencia. Imagínense a aquellos excluidos de la sociedad que viven en la calle, que nadie quiere ayudar, que nadie quiere comprometerse, recibiendo la experiencia del bautismo en el Espíritu. Imagínense cuánto bien le haríamos nosotros a la sociedad argentina, a nuestra iglesia argentina, si nos comprometemos en esa tarea de la acción social y la opción preferencial por los pobres, llevándola adelante en el poder del Espíritu. ¿Cuánto volveríamos a ver los milagros, los portentos de Pentecostés en medio de nosotros? ¿Cuánto volveríamos a ver todas las cosas que nos cuentan los hechos de los apóstoles en medio de nosotros hoy en día? La iglesia es continuadora del ministerio de Jesús. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos continuadores del ministerio de Jesús. Me despido con esta cita bíblica que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 20. De esta forma, la palabra de Dios
manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Seamos continuadores del ministerio de Jesús. Extendamos la palabra y que sea la palabra de Dios la que manifieste su poder, porque la palabra, dabar, la palabra, es acción creadora. Un saludo para todos, espero que esta pequeña enseñanza les haya servido, los haya edificado, que Dios los bendiga. Un abrazo para todos desde Jujuy, Argentina.